No tenemos ni idea de qué misterios se esconden en los lugares más recónditos de nuestro mundo, pero cada vez está más claro que nunca se puede saber qué esperar. Desde iglesias asentadas solemnemente en el cielo hasta fortalezas comunistas abandonadas. He aquí las 15 cosas más extrañas encontradas en medio de la nada. Número 15. El castillo del asesino. Caminando por la virgen costa noreste de Escocia, uno no espera encontrar gran cosa. Pero cerca del pueblo de Cruden Bay, contra el aislado paisaje, se alza un único castillo que encierra una gran historia. Conocido como el Castillo de Slane, se construyó en el siglo XVI y fue en su día una gran residencia para un conde, pero cayó en el abandono en el siglo XIX y ahora se erige como una inquietante y espeluznante ruina de la grandeza que una vez tuvo. Es conocida por su aspecto inquietante y espeluznante y ha servido de inspiración a muchos escritores y artistas. Pero valientes exploradores urbanos han intentado durante muchos años adentrarse en las espeluznantes ruinas. En su época de esplendor, el castillo tenía escalinatas de mármol, grandes dormitorios y salas de recepción, e incluso establos. Pero ahora es un cascarón de lo que fue, un espeluznante recuerdo del pasado que sigue rondando por estos pasillos. Antes de continuar con este vídeo, pulsa el botón de suscripción y la campana de notificación ahora mismo. Quienes se han atrevido a explorar este espeluznante castillo han dado testimonio de vislumbrar movimientos por el rabillo del ojo y de sentir un suspense palpable. El aire mismo del castillo de Slane parece estar cargado de una energía malévola, y uno se siente como si estuviera siendo observado por ojos invisibles, lo que nos hace comprender por qué fue la inspiración para el Drácula de Bram Stoker, que se convirtió en una de las historias de terror más inquietantes de la historia. Las salas octogonales coinciden con la descripción del Drácula de Bram Stoker, e incluso solo viendo el esqueleto del castillo que una vez fue, es fácil ver cómo este espeluznante castillo pudo haber inspirado estas historias de terror. Número 14. Cementerio de Moynac. El cementerio de barcos de Moynac es un lugar inquietante y espeluznante situado en Moynac, una ciudad de Uzbekistán. Antaño un próspero puerto pesquero en el mar de Aral, Moynac se encuentra ahora a cientos de kilómetros del mar en retroceso, lo que ha dejado tras de sí un paisaje yermo y desolado que lo convierte en uno de los lugares más interesantes en medio de la nada. El cementerio de barcos es una colección de botes y barcos de pesca oxidados y en descomposición que fueron abandonados cuando el mar comenzó a retroceder en la década de 1960, debido a la sobreexplotación de sus recursos hídricos y a un gobierno irresponsable. Al retirarse el mar, los barcos quedaron varados en el desierto, oxidándose lentamente bajo el sol inclemente y el viento. Convertidos hoy en meros esqueletos de barcos marineros, el cementerio de barcos es un inquietante recordatorio de la devastación medioambiental causada por las actividades humanas. Los cascos oxidados de los barcos contrastan fuertemente con el árido paisaje desértico, y su silenciosa presencia parece dar testimonio de la tragedia que se ha desatado en este puerto antaño bullicioso. Los cascos oxidados de los barcos y botes parecen congelados en el tiempo, como si esperaran el regreso del mar que nunca llegará. El metal oxidado cruje con el viento, y el silencio solo se rompe por el crujido ocasional de las plantas del desierto y algún que otro pájaro. El cementerio de barcos de Moynac es una prueba aleccionadora de la fragilidad de nuestro planeta y de las consecuencias de nuestros actos. Número 13. Fuerte Boyard. El centro del Yoshim es el último lugar en el que uno esperaría encontrar una estructura sorprendente y rompedora. Pero al pasear por la costa oeste de Francia, podrá divisar las ruinas del otrora tan esperado Fuerte Boyard, una estructura que se suponía desafiaría a todos. Construida bajo el mandato de Napoleón en el siglo XVII, esta estructura debía ser inicialmente una prisión, pero no mucho después de que los militares dirigieran su atención a las infinitas posibilidades de esta salida al mar, la construcción del fuerte se detuvo durante muchos años. Y aunque las fuerzas de Napoleón planeaban cargar la estructura con cañones para defender la costa, esto nunca se hizo realidad, y todo el proyecto fue finalmente considerado un completo fracaso. Ahora ha caído en la decadencia, y durante mucho tiempo fue un punto caliente para saqueadores y ladrones que se llevaban todo lo que podían. Construir el Fuerte Boyard
Fue un reto inmensamente difícil, y el hecho de que la estructura lograra crearse y resistir contra las fuerzas de la naturaleza es espectacular. 200 años después de que Napoleón iniciara la construcción de esta alocada estructura, fue el escenario de un interesante y emocionante concurso de juegos que se celebró justo en el interior del Fuerte Boyard, pero ahora simplemente se erige como una reliquia de un pasado lejano en la costa francesa. Esta enorme estructura es sin duda una de las cosas que uno nunca esperaría encontrar, pero demuestra que los problemas logísticos no fueron un problema para las fuerzas militares en el pasado. Y aunque finalmente fracasó, el Fuerte Boyard es una de las estructuras más impresionantes jamás construidas. Número 12. Lago Milagroso. El Lago Milagroso de Gafsa, Túnez, es un fenómeno muy extraño que fue avistado en medio del vasto y aislado desierto, y la primera persona que se topó con este lago pensó que se trataba de un espejismo. La noticia se extendió rápidamente entre los lugareños, que acogieron el lago como una necesaria vía de escape del agobiante calor. Pero no todo estaba tan claro como parece. Nadie podía averiguar de dónde procedía este lago, ya que un día la zona estaba de lo más seca y al siguiente aparecía un lago gigantesco de la nada. Muchos creían que se trataba de agua que surgía del subsuelo y que era un regalo, mientras que otros temían que el lago tuviera una historia de origen más siniestro, quizá artificial. A pesar de las advertencias, la gente buceaba y nadaba en este lago a sus anchas, pero muchos lugareños recelosos creen que el agua del lago era radiactiva y contenía muchas enfermedades y sustancias químicas nocivas. Cuando el lago apareció, estaba lleno de agua completamente clara y turquesa que parecía sacada directamente del paraíso, pero rápidamente se volvió verde y turbia, mostrando que el agua se estaba estancando por completo. Sin embargo, la repentina aparición del lago y su posterior desaparición unos meses después ha dado lugar a especulaciones sobre sus orígenes y su naturaleza inusual, y sigue siendo uno de los mayores misterios que no hemos podido resolver hasta el día de hoy. Encontrar un lago gigantesco en el interior de un árido desierto es algo bastante inaudito, y es la primera vez que oímos hablar de algo así. Espeluznante, ¿verdad? Por ahora sigamos con más cosas insólitas encontradas en medio de la nada. Número 11. Tumbas de delfines. En la diminuta isla de Chapelle-Dom-Hugh, en el Canal de la Mancha, se ha descubierto uno de los misterios arqueológicos más extraños y desconcertantes que jamás hayamos visto. La isla no ha mostrado absolutamente ningún signo de habitación humana en su pasado, sin que se hayan encontrado esqueletos ni artefactos. Un día, el descubrimiento de una tumba cambió todo esto. Según todas las apariencias, los arqueólogos parecían haber descubierto una tumba hecha por antiguos humanos, y el mundo entero contuvo la respiración. Lo que encontraron no era un antiguo esqueleto humano, era algo mucho más misterioso. Las pruebas revelaron que la tumba contenía los huesos de un delfín que probablemente nadó en estos mismos océanos hace miles de años. Ningún registro histórico muestra nada de enterramientos de mamíferos marinos de este tipo. Y aún más desconcertante, no tenemos ni idea de por qué o quién estuvo detrás de esto. Se cree que la isla estuvo brevemente habitada por monjes cristianos en una época, pero no se han encontrado pruebas concretas de ello. Este ha sido el primer y único enterramiento de delfines que se ha encontrado. Y aunque cabría la posibilidad de que los antiguos pobladores de este lugar hubieran comido delfines, ello no explica el esfuerzo de crear un enterramiento de aspecto humano para el mamífero marino. Las excavaciones en este yacimiento revelaron una de las cosas más desconcertantes jamás encontradas en medio de la nada. Y todavía no tenemos ninguna pista real de por qué estos antiguos delfines fueron enterrados con tanto cuidado. Número 10. Iglesia de fantasmas. La gente suele ir a la iglesia a rezar para alejar a los fantasmas, pero esta extraña iglesia de la República Checa está llena de fantasmas. Llenan inquietantemente los bancos en lo alto de una solitaria carretera serpenteante en la cova. La iglesia de San Jorge se construyó en 1352, pero después de que una parte del tejado se derrumbara durante un funeral, los temerosos lugareños abandonaron la iglesia. Estaban tan asustados por el ominoso suceso que nadie volvió a poner un pie en la iglesia durante cientos de años, y para cuando la gente moderna volvió a entrar en ella, ya no era más que una reliquia desmoronada de su largo pasado. Hace unos años, un estudiante y artista,
Yaqub Hadraba, visitó la iglesia y quedó cautivado por esta inquietante iglesia abandonada que contaba las historias de muchos siglos en su fachada desmoronada. Inspirado para no dejar que se desvaneciera en la historia, ideó una manera de que la iglesia volviera a llenarse de almas orantes. A pesar de que los temerosos lugareños seguían negándose a acercarse, elaboró cuidadosamente toda una colección de figuras fantasmales cubiertas con cortinas para que se sentaran en los bancos de la iglesia para siempre. Las estatuas fantasmales que salpican la iglesia la han salvado de caer en la nada, y ahora es un lugar turístico bastante popular que mucha gente de todo el mundo viaja lejos para ver. La iglesia había sobrevivido a un completo abandono y a varios incendios a lo largo de su solitaria vida. La fantasmagórica iglesia ha permanecido en pie durante cientos de años, y al menos ahora ya no está sola en medio de la nada. Número 9. Aliento del desierto. El sol abrasador se oculta tras las lejanas dunas de arena. El paisaje desértico se transforma en un inquietante reino de sombras y oscuridad. En el corazón de este páramo yermo yace una inquietante obra de arte conocida como Aliento del desierto. Los conos de arena en espiral se elevan como ominosas protuberancias desde el suelo. Sus afiladas puntas se extienden hacia el cielo. La estructura está hecha alternando conos que apuntan hacia adentro y conos invertidos excavados en la arena. El aliento del desierto se encuentra en el árido paisaje junto al Mar Rojo, y por desgracia, debido a su ubicación completamente remota, es mucho más fácil verlo en Google Earth que en la vida real. El proyecto se completó en 1997, con maquinaria gigantesca trabajando las 24 horas del día para desplazar más de 280.000 pies cúbicos de arena y crear la estructura en espiral. En su centro solía haber un gran estanque de agua, pero como no había forma viable de mantenerlo lleno, hace tiempo que se evaporó. Los conos de arena están completamente a merced de las fuerzas naturales del desierto, y es por ello que su forma está cambiando lentamente. Toda la instalación fue un esfuerzo artístico de un equipo griego, y la idea que había detrás era exactamente esta. El desplazamiento gradual de las arenas del aliento del desierto pretendía representar el lento paso del tiempo y la impermanencia del mundo que nos rodea. Se extiende por más de 1 millón de pies cuadrados, y es una de las estructuras más magníficas e impresionantes que hemos dejado en medio de la nada. Pero un día se habrá desvanecido de nuevo en la nada. Número 8. Pilar Khachki. El pilar Khachki, también conocido como la columna Khachki, es un monolito natural de piedra caliza situado en una remota región de Georgia. Mide aproximadamente 130 pies de altura y está situado en una colina que domina el río Khachkura. Su historia lo ha convertido en uno de los lugares más interesantes que encontrará en medio de la nada. El pilar es considerado un lugar sagrado por los lugareños y se ha utilizado con fines religiosos desde la antigüedad. En el siglo VI, se construyó sobre el pilar una pequeña iglesia dedicada a los estilitas de San Simeón, que se utilizaba como lugar de retiro religioso. La iglesia permaneció en uso hasta el siglo XIII, tras lo cual el lugar fue abandonado. Ahora se utiliza como iglesia de oración diaria para los monjes que viven en la zona, pero ya nadie vive en lo alto del monolito. Los monjes tienen que realizar la peligrosa ascensión todos los días, pero solo a religiosos muy selectos se les permite hacerlo. Y en toda la historia de su existencia, a ninguna mujer se le ha permitido subir a la cima. Es ampliamente conocida como la iglesia más solitaria del mundo, y podemos ver claramente por qué. El pilar Khachki se alza alto e imponente contra el cielo brumoso, y su antigua superficie de piedra caliza está erosionada y desgastada como si guardara los secretos de siglos pasados. Al mirar hacia lo alto del pilar, se puede ver una pequeña iglesia envuelta en la oscuridad. Sea cual sea la razón por la que se construyó en este lugar aislado, está claro que el pilar es un espacio sagrado y prohibido que alberga un gran poder. Número 7. Las misteriosas estructuras de piedra de Arabia Saudí. En realidad, hay varias estructuras de piedra misteriosas situadas en el desierto de Arabia Saudí, muchas de las cuales se conocen como mostatilos. Se trata de grandes estructuras rectangulares que se cree que fueron construidas por pueblos antiguos hace miles de años, aunque su propósito y función exactos siguen siendo un completo misterio a día de hoy. Al recorrer el árido paisaje de Arabia Saudí,
Encontrará interminables extensiones de desierto, pero también encontrará esta serie de misteriosas estructuras de piedra. Surgen de la tierra como antiguos guardianes. Sus superficies oscuras y erosionadas están grabadas con enigmáticos símbolos y glifos cuyo significado se nos escapa hoy en día. Los mostatillos suelen estar hechos de losas de piedra y varían en tamaño desde pequeños recintos a grandes y complejas estructuras que cubren una superficie de varios cientos de metros. A pesar del amplio estudio realizado por arqueólogos y otros expertos, la finalidad de estas estructuras sigue siendo un misterio. Algunas teorías sugieren que pudieron utilizarse con fines religiosos o rituales, mientras que otras proponen que se emplearon para observaciones astronómicas. Lo que sí se sabe es que los mostatillos constituyen una fascinante mirada al antiguo pasado de Arabia Saudí y siguen intrigando y cautivando a investigadores y visitantes por igual. Muchos especulan sobre el origen de estas antiguas piedras y sobre si la participación alienígena podría estar detrás, ya que es completamente desconcertante cómo una raza antigua podría haber logrado hazañas arquitectónicas tan increíbles. Número 6. La mano gigante. En las profundidades del árido paisaje del desierto de Atacama se encuentra una visión misteriosa y de otro mundo. Una mano gigante, hecha de tierra y arena resecas, se extiende desde el suelo como si alcanzara el cielo. Los dedos son largos y delgados, casi etéreos en su apariencia, y parecen brillar bajo el resplandeciente sol del desierto. La mera escala de la escultura intimida, y hay algo en la forma en que ha sido elaborada que parece casi demasiado perfecto, demasiado preciso. Es como si la mano hubiera sido meticulosamente elaborada para parecerse a una mano humana real, y no se puede negar el diseño intensamente detallado. Es demasiado grande, demasiado imponente, demasiado antinatural, como si el resto del gigante estuviera atrapado bajo tierra, y solo su solitaria mano sobresaliera por encima del suelo. A pesar de su espeluznante aspecto, la mano gigante es en realidad una obra de arte. Se cree que fue realizada por un artista chileno que utilizó la vasta extensión del desierto como lienzo. Se cree que representa el poder y la majestuosidad de la naturaleza, así como la frágil naturaleza de la humanidad. Algunos dicen que la mano gigante tiene poderes místicos, que puede conceder deseos y ofrecer protección a quienes se presentan ante ella. Otros creen que es una advertencia, un recordatorio de la fugacidad de la vida humana y del poder del mundo natural. Sea cual sea su creencia, no hay comparación con la sobrecogedora visión de la mano gigante en el desierto de Atacama. Es un testimonio del ingenio y la creatividad de la humanidad y un recordatorio de los extraños y maravillosos misterios que aún acechan en las profundidades de los lugares más desolados del mundo. Número 5. La última casa de Holland Island. Holland Island fue en su día una vibrante comunidad pesquera en la que vivía mucha gente, lo que la convirtió en una de las islas más pobladas de la bahía de Chesapeake, donde antaño se alzaban más de 60 casas. Solo quedaba una solitaria casa victoriana que se construyó en la década de 1880, en el aislado trozo de tierra que aún sobresalía por encima de las olas. La isla Holland debe su nombre a su propietario, Daniel Holland, un colonialista británico. Cuando el nivel de las aguas empezó a subir considerablemente, la mayoría de los habitantes de la isla Holland se marcharon tan rápido como llegaron, y solo un número selecto de personas decidió intentar quedarse en la isla que llamaban hogar cuando quedó completamente abandonada. La última casa victoriana era el único vestigio que quedaba de la isla que una vez fue, pero con el tiempo también cayó en la ruina debido al abandono y a que quedó a merced de la naturaleza. Un sacerdote de una iglesia del continente la compró en la década de 1950 y dedicó interminables esfuerzos a intentar salvar la pequeña isla de la subida del nivel del agua. Pero al final, todos sus esfuerzos fueron tristemente en vano. En 2010, las últimas puntas de tierra que sobresalían por encima del agua quedaron finalmente sumergidas bajo la marea, y Holland Island ya solo queda en el recuerdo. Nadie que hubiera construido su casa y su vida en Holland Island pensó jamás que tendría que abandonarlo todo. Pero tristemente, la historia de Holland Island no terminó felizmente. Y cuando aún estaba intacta, la última casa de Holland Island era uno de los atisbos más espeluznantes del pasado que mucha gente viajaba a ver. Número 4. La caverna de las almas perdidas. Caminando por la remota campiña galesa, parece que no hay mucho más que interminables llanuras de hierba.
Pero bajo tierra, hay muchas minas de pizarra abandonadas que han permanecido completamente olvidadas durante muchos años. Aunque nunca se aconseja explorar minas abandonadas debido a los evidentes peligros, esto no impidió que valientes exploradores descubrieran la Caverna de las Almas Perdidas. La Caverna de las Almas Perdidas es una mina abandonada que se suponía que estaba completamente vacía. Pero un día, cuando una persona se abrió paso hasta el interior, descubrió un gran misterio. En el interior de la mina abandonada, encontraron un montón increíblemente enorme de coches viejos que habían sido tirados aquí. Lo único extraño era que nadie lo sabía de antemano, y entonces se pensó que para evitar costes y procedimientos legales, la gente de todo el mundo se limitaba a tirar sus coches viejos en lugar de deshacerse de ellos. Esto se prolongó durante muchos años sin que nadie lo supiera, y tuvo como consecuencia que el interior de la mina se apilara lleno de coches viejos que fueron arrojados a una oscura tumba en esta mina abandonada. A pesar de que el camino hasta el alijo de coches viejos está plagado de peligros, e intentarlo podría ser fatal, a los amantes de la gasolina esto les importa poco, ya que su pasión les atrae a esta dimensión abandonada de coches viejos con historias increíbles enterrados con ellos. Hay al menos 1 millar de coches oxidándose en esta mina olvidada, lo que la convierte en una de las cosas más oscuras, tristes e interesantes que se pueden encontrar en medio de la nada. Número 3. Teléfono a casa de E.T. Muchos de nosotros recordaremos la película clásica E.T. con tanto cariño como a los primeros cartuchos de videojuegos y a los primeros videojuegos. Pero, por desgracia, esta historia trae un final un tanto triste para ambos. Durante muchos años, se rumoreó que la empresa de videojuegos Atari se deshacía de toneladas de juegos antiguos, y finalmente se confirmó. No debería sorprenderle caminar por el desierto de Nuevo México y encontrar un alien. En lugar de donar o deshacerse de un inmenso número de cartuchos de juegos, Atari optó por enterrar en este desierto todas sus existencias de juegos que no iban muy bien. El gigante de los videojuegos acabó admitiendo que había enterrado más de 750,000 cartuchos, la mayoría de los cuales correspondían a la adaptación a juego de la célebre película E.T. Este fue un triste final para una era inolvidable de los juegos, pero hace unos 10 años se localizó el lugar donde estaban enterrados estos juegos clásicos, y los esfuerzos de la comunidad se apoderaron rápidamente para desenterrarlos. Por desgracia, solo se recuperaron unos 1,300 cartuchos, y el resto quedó condenado a la eternidad en este cementerio de videojuegos. Se vendieron para reunir dinero para un museo Atari, pero como es de esperar, hay una gran cantidad de nostalgia relacionada con este hallazgo que nos recuerda una época más sencilla. Se llevaron camiones cargados de este juego a una fosa excavada en Nuevo México, y este singular acontecimiento definitorio se conoció como el Gran Entierro de los Videojuegos de 1983. Número 2. Círculos del desierto del Sahara. A pesar de lo que siempre hemos pensado, el desierto del Sahara no es solo una extensión interminable de arena y calor. Y aunque quiera evitar en la medida de lo posible las poderosas tormentas de arena, en realidad hay muchas cosas misteriosas y desconcertantes que encontrar en este remoto desierto. Películas clásicas como La Momia siempre han dado lugar a la fantasía de que reliquias increíblemente antiguas y poderosos artefactos podrían encontrarse escondidos bajo las dunas. Pero en el desierto del Sáhara se pueden encontrar cosas aún más extrañas. Los entusiastas de Google Earth tienen buen ojo para detectar objetos y formaciones irregulares en los lugares más remotos de la Tierra. Y desde que una persona observó estos extraños círculos a plena vista en el suelo del Sáhara, desierto, la noticia de este espeluznante fenómeno corrió como la pólvora. Ha habido múltiples relatos de personas que han encontrado estos extraños círculos formados por 12 puntos y que se extienden casi 150 pies de diámetro. Todo el mundo se preguntaba qué podía haber creado esto. ¿Se trataba de una serie de puntos de referencia dejados por extraterrestres o de señales secretas que aún no hemos descifrado? La teoría principal es que estos círculos punteados son los restos de pruebas con dinamita en la zona. Se colocaban 12 explosivos de dinamita en un gran círculo y se detonaban, lo que dejaba tras de sí los cráteres que aún hoy marcan el paisaje del Sahara. Al parecer, esto se hizo para comprobar si había reservas de petróleo en la zona, pero nunca sabremos realmente cuál es la historia que se esconde tras estas marcas anómalas intensamente extrañas. Número 1.
reliquias antiguas comunistas. Todos los villanos de las películas tienen espeluznantes escondites secretos que pueden encontrarse en los lugares más inesperados. Pero como hemos sabido recientemente, las remotas montañas de Bulgaria albergan una enorme estructura que en su día sirvió de monumento al régimen soviético y era una representación a tamaño natural del régimen comunista en la zona. El pico Buzludza fue escenario de muchas batallas épicas, pero por último se utilizó como punto de conferencia para que muchos pensadores socialistas se reunieran sobre el futuro de la Unión Soviética. Después de esto, se erigió aquí una enorme estructura circular para conmemorar el gobierno comunista y su construcción comenzó en la década de 1970. El monumento a Buzludzace alza solitario en la cima de la desolada montaña como un centinela fantasmal que vigila un pasado olvidado. Su imponente forma se asoma inquietantemente contra el cielo, un enorme platillo de hormigón aparentemente congelado en el tiempo. Valientes exploradores urbanos han intentado acceder a su interior. La descolorida estrella roja, antaño orgulloso símbolo del poder comunista, parece ahora brillar ominosamente sobre las remotas montañas balcánicas. Las paredes están adornadas con descoloridos murales y eslóganes de los antaño muy poderosos líderes comunistas. Pero tenga cuidado, ya que este edificio en decadencia ya no es estructuralmente seguro en absoluto y está prohibido explorarlo. Y esta es definitivamente una de las cosas más ominosas y espeluznantes con las que se puede tropezar en medio de la nada. Asegúrese de ver nuestros otros vídeos en pantalla ahora mismo antes de irse. Hasta la próxima.